Pero vuelvo un poco al tema de lo que venía pasando con el petróleo. Esas políticas diseñadas en la creencia de que en Venezuela el petróleo era escaso duran hasta el momento incluso de la nacionalización del petróleo en 1975. Cuando se nacionaliza el petróleo, todas las expectativas, todas las cifras, todos decían que la expectativa de vida útil del petróleo y no iba a pasar de 19 años. Se decía que íbamos a tener petróleo para 19 años. Claro, eso se pensaba porque como se había anunciado una política de no más concesiones, se habían detenido las inversiones. Y esa vida útil del petróleo era el resultado de decir las reservas probadas que hasta ese momento se conocían y dividirlas entre la producción anual. Y eso nos daba 19 años de existencia para la vida petrolera y por lo tanto a partir de ese momento se creyó también que lo importante era insistir en la política de valorización, de buscar precios altos en lugar de buscar volúmenes altos. Y esto es una gran discusión que se plantea en este libro, que es interesantísima e importantísima. Esa gran diferencia, ¿qué es lo importante? ¿Es buscar volumen o es buscar precio? La posición que ellos sostienen y que yo comparto es que para Venezuela es muchísimo más importante el volumen que el precio, a diferencia de lo que se viene creyendo en las décadas pasadas. ¿Por qué es más importante? Porque hoy en día, con las inversiones que se han hecho en materia petrolera, con los grandes avances de la tecnología, con el descubrimiento de la tecnología para explotar la faja petrolífera del Orinoco, hoy en día ya sabemos que nuestras reservas de petróleo no alcanzan para 19 años, que alcanzan para más de 300 años. Y eso solamente, ese hecho que en lugar de durar 19 años duran para más de 300 años, hace indispensable replantearse la política petrolera venezolana. Ya no podemos seguir pensando en que lo importante es el precio, lo importante es el volumen. No es posible que hoy en día Venezuela, que tiene más del 20% de las reservas probadas mundiales de petróleo, esté produciendo nada más que el 2% de la producción mundial de petróleo. Eso es un contrasentido. Venezuela durante muchísimos años fue el principal exportador mundial de petróleo. Venezuela durante muchísimos años fue el primer abastecedor de petróleo al mercado más grande del mundo, que fue los Estados Unidos. Venezuela tenía una posición, fue el primer productor de petróleo de la OPEP cuando se funda la OPEP y lo siguió siendo por muchísimos años. Pero por decisión propia nosotros empezamos a sacrificar la producción y empezamos a cederle espacio a los demás países de la OPEP. Nosotros producíamos más petróleo que Arabia Saudita, producíamos más petróleo que todos los demás productores de la OPEP y hoy en día hemos pasado a ocupar la 6ª posición. Eso es un contrasentido. Y lo plantean muy claramente Leopoldo y Gustavo. Es indispensable volver a una política de propiciar aumentos de volumen incluso a costa de que cambie el precio. Voy a explicar por qué. Cuando los precios del petróleo son altos, el único que se beneficia en Venezuela es el Estado. Y el efecto que el mayor ingreso petrolero producto de precios altos tenga sobre el resto de la sociedad va a depender fundamentalmente de cuán eficiente sea el gasto público, de cuán efectivo sea el gobierno en sus acciones. A diferencia de eso, cuando la política que se busca es de volúmenes altos de producción, el esquema es distinto, porque para lograr volúmenes altos de producción se requieren inversiones altas. Y cuando hay inversiones altas, el efecto multiplicador de esas inversiones hace que se vaya difundiendo en toda la sociedad el beneficio. Ese efecto benefactor que produce el petróleo no lo podemos buscar solamente a través del Estado, lo tenemos que buscar a través de las inversiones privadas, a través de todo lo que se llama ese efecto multiplicador en la economía. Es mucho más importante el volumen que la producción. Y eso se ha hecho particularmente evidente en estos últimos años. Yo quiero decirles que por allá, para el momento en que gana el presidente Chávez, Venezuela estaba produciendo más de 3.600.000 barriles por día. Por cierto, lo hacía solamente con 40.000 trabajadores. Hoy en día, con más de 160.000 trabajadores, Venezuela está produciendo alrededor de 1.800.000 barriles. El presidente Chávez estaba convencido de que los precios del petróleo iban a seguir subiendo indefinidamente y que por lo tanto no había que ser eficiente en el gasto público. Él no se preocupó por invertir para aquellos inmensos recursos que estaban llegando cuando los precios del petróleo llegaron a 114 hasta $116 por barril la cesta venezolana.
Y él, lo que pensaba es que no era importante crear una economía sustentable, que lo que era importante era invertir en desarrollar un aparataje político sustentable para que ellos pudiesen controlar para siempre el poder. Y por eso utilizaron aquellos recursos en medio de una política desmesurada de populismo, en una política desmesurada de regalar dinero a otros países para tratar de lograr el apoyo político para que él pudiese tener influencia en todos estos países. Pero ¿por qué hacía eso el presidente Chávez? Lo hacía porque, al igual que muchos otros en el mundo, creían firmemente en las teorías de un geólogo norteamericano que trabajaba para la Shell, que se llamaba Hubert. Hubert sostenía en algún momento determinado que más o menos después de la década de los 70, sobre todo al terminar el siglo XX, se iban a haber agotado casi todas las reservas, o la mayor parte de las reservas probadas de petróleo económico baratas de producir, y que el nuevo petróleo que se podría producir sería muy costoso, y que por lo tanto se produciría menos petróleo, pero sin embargo la demanda mundial de petróleo estaría creciendo considerablemente. Y si la demanda de petróleo iba a crecer en tanto que la producción se iba a frenar, evidentemente el resultado, la consecuencia de aquel pensamiento era que los precios del petróleo iban a crecer indefinidamente. Eso es lo que creía el presidente Chávez. En eso se basó la política petrolera del actual gobierno. Pero ellos cometieron un error. El error es que ellos no entendieron que mientras más inseguro era el suministro de petróleo, y era inseguro porque con periódica frecuencia se producían conflictos en el Medio Oriente que amenazaban con interrumpir o interrumpían efectivamente el suministro de petróleo, y a la vez los precios del petróleo crecían y crecían y crecían, pues ¿qué fue lo que ocurrió en el mundo? Que los países desarrollados empezaron a buscar alternativas, empezaron a desarrollar nuevas tecnologías, empezaron en primer lugar a buscar tecnologías que fuesen capaces de ahorrar energía. Hoy en día cualquier automóvil consume muchísimo menos gasolina por kilómetro de lo que consumía hace 20 años. Hoy en día cualquier nevera consume menos electricidad, y cualquier aparato cualquier motor eléctrico consume menos electricidad. Las políticas de ahorro energético han tenido una influencia enorme en los mercados petroleros. Cerca de entre 3 y 4 millones de barriles hoy en día se ahorran porque el mercado la demanda es más eficiente. En segundo lugar, empezaron a aparecer otras tecnologías para buscar agentes alternos de energía. Empezó a desarrollarse la energía eólica, empezó a desarrollarse la energía solar, empezó a desarrollarse la energía atómica con mucho más intensidad. Entonces, al final del día, no escaseó tanto la energía como ellos decían. Pero esos desarrollos tecnológicos no se concentraron nada más que en el consumo, en el ahorro de consumo, inclusive en los automóviles eléctricos, estos que estamos viendo. También fueron hacia el desarrollo de nuevas tecnologías para poder producir más petróleo de manera más eficiente. La más importante de esas tecnologías es el fracking, que por cierto aquí en Venezuela se venía ensayando hace muchísimos años. ¿Qué quiere decir eso del fracking? Miren, hay inmensas reservas de petróleo que están en el subsuelo en un tipo de formaciones que se llaman lutitas petrolíferas. Cuando se perfora un pozo convencional, esas lutitas petrolíferas no permiten que el petróleo que contienen suba a la superficie, porque ese petróleo está atrapado entre los poros y las capas de esas rocas, de esas lutitas petrolíferas. ¿En qué consiste esta tecnología? En perforar el pozo, que por cierto ya no tiene que ser un pozo vertical, puede ser un pozo vertical, horizontal, como una telaraña, y al llegar a donde están las formaciones de este tipo de lutitas, vía presión hidráulica, provocan una fractura de la roca. Y al fracturarse la roca, entonces sí libera las grandes cantidades de hidrocarburos que contienen, de petróleo, de gas. Petróleo, por cierto, de buena calidad, es un crudo liviano. ¿Qué ha pasado con el desarrollo ¿Qué ha pasado con el desarrollo de este fracking? Bueno, vemos que en los Estados Unidos, cuya producción petrolera venía cayendo en términos acelerados, tal como había vaticinado Hubert, el creador el que desarrolló aquella teoría que se llama el peak, la teoría de que al llegar a un punto determinado, lo que he llamado el peak, no se iba a poder producir petróleo en tantas cantidades y la demanda iba a seguir creciendo. Pues bien, lo que pasó es que tal como él había vaticinado, la producción petrolera de los Estados Unidos empezó a caer y aceleradamente.
Pero al aparecer esta nueva tecnología, se revierte la situación. Y resulta que al revertirse la situación empieza a crecer aceleradamente la producción mundial la producción de petróleo de los Estados Unidos. En apenas 5 años, la producción petrolera creció en 5 millones de barriles diarios. En otras palabras, a razón de 1 millón de barriles diarios adicionales por año. Eso no tenía precedente, un éxito de esa naturaleza en materia petrolera. Y eso de alguna manera crea un cambio en los mercados petroleros, produce un cambio estructural en los mercados petroleros. Cuando todos los mercados pensaban que lo que se iba a presentar era una situación de escasez, de la noche a la mañana, con el desarrollo de estas tecnologías, se invierte la situación y lo que empieza a producirse es una situación de excedentes en la oferta petrolera. Empieza a haber más petróleo en el mercado del que demandaban los mercados y en consecuencia los precios empiezan a caer. Así vimos como aquellos precios que para 1998 llegaron a estar a $7 el barril. Yo estaba en el directorio de PDVSA, por cierto, con el petróleo a $7 el barril. Nadie veía, por cierto, en aquellos momentos escasez de alimentos, ni colas en los automercados, ni nada, pero bueno, ese es otro cuento. Los precios empezaron después a subir y a subir y a subir y llegaron a estar a $114 el barril con el presidente Chávez como cesta promedio. El país quedó buchón de tanto dinero que tenía. Y ellos pensaron que iba a ser para siempre. Pero la aparición del fracking cambia esas perspectivas. Empieza nuevamente a haber abundancia, una sobreabundancia de petróleo y los precios empiezan a caer. Y esta gente no estaba preparada para una caída de los precios del petróleo. Ellos nunca pudieron manejar aquella caída de los precios del petróleo porque ellos tenían un esquema mental, un esquema político diferente. ¿Qué le pasa a PDVSA en esos años? Porque mientras empieza a subir la producción petrolera en los Estados Unidos, empieza a caer dramáticamente la producción petrolera, producto de las absurdas políticas petroleras que aparecen en el país. Por allá en el año 2002-2003, el presidente Chávez, que quería apoderarse a como diera lugar de PDVSA, empieza a despedir a los empleados. Aparece aquel famoso paro petrolero que tanta punta le saca a este gobierno y sus simpatizantes, culpando de todo el paro petrolero. Por cierto, el propio presidente Chávez resolvió ese problema en el año 2002, cuando presentando su informe anual y cuenta ante la Asamblea Nacional, él confiesa que él personalmente provocó el paro petrolero. Él dice: cuando yo tomé aquel pito y empecé a despedir a los altos ejecutivos de PDVSA, y cuando yo nombré aquella directiva nombrada por Gastón Parra Luzardo y aquellos señores que habían sido los tradicionales enemigos de la gente que estaba en PDVSA, yo estaba provocando el paro. Y él dice, y ellos cayeron en la trampa. Y entonces yo aproveché y los despedí. Despidió 20.000 personas, señores. Despidió 20.000 personas que tenían en promedio 15 años trabajando para la industria petrolera, que acumulaban más de 300.000 años de experiencia y conocimiento, que eran la flor y nata del conocimiento petrolero no solo en Venezuela, sino en el mundo. Una gente súper capacitada, una gente que a lo largo de su carrera nunca había ido a buscar un puesto político, un puesto de trabajo en PDVSA, habían ido a buscar una carrera de por vida. Habían ido a buscar una carrera difícil porque sabían que al entrar en un puesto en PDVSA, cada 6 meses iban a ser evaluados. Y los que cumplían con las metas y eran exitosos en sus programas, ascendían más rápidamente. Y el gobierno le facilitaba, el PDVSA le facilitaba estudios y maestría y doctorado. Y eso es lo que se llamaba la meritocracia. Esa meritocracia llegó a ser el cerebro de PDVSA porque era la gente más productiva que había en PDVSA. Lamentablemente los que no eran productivos, los que no cumplían con las metas, esos nadie los despedía. Esos se quedaban allí pero no progresaban. Sin embargo, cuando llega el actual gobierno, cuando hacen aquel despido masivo, despiden 20.000 personas que acumulaban 300.000 años de experiencia y conocimiento. Eso representaba el 50% de todo el personal de PDVSA, pero por cierto representaba el 75% de la nómina mayor, que es donde estaban precisamente esos técnicos con gran experiencia, esos profesionales, los que han estudiado maestría, los que tenían doctorado, los que más conocimiento tenían. Ellos eran el cerebro de PDVSA. Y Chávez descerebró a PDVSA. La descerebró. Votó a toda la gente que podía aportar más al país.
Y en los años siguientes, él consideró que su política había sido más exitosa, simplemente porque coincidió con un aumento fenomenal de los precios del petróleo y el país no se dio cuenta del crimen que habían cometido al destruir de esa manera a PDVSA. Porque había mucho dinero. Pero eso solo podía funcionar mientras los precios del petróleo fuesen altos. Pero cuando los precios del petróleo empiezan a caer porque empieza a producir el fracking en los Estados Unidos y se produce el cambio estructural en los mercados petroleros, esto dejó de tener sustento. Esto era pura palabrería, esto era pura demagogia, esto era pura corrupción, que es lo que estamos viendo en este momento en PDVSA. Durante muchísimos años la gente sabía lo que estaba haciendo en PDVSA. La gente lo venía denunciando. De hecho, el año pasado en la Asamblea Nacional se pidió una investigación, se inició una investigación sobre todos los hechos de corrupción que se estaban produciendo, y desde el Tribunal Supremo de Justicia se paralizó la investigación, se impidió que la Asamblea Nacional continuase con ella. Rafael Ramírez, desde allá ya estaba, ya él era embajador en la ONU, de alguna manera movió su influencia para que el Tribunal Supremo de Justicia impidiese aquello. Y se frenó la investigación. Pero hoy en día resulta que apenas un año después, por razones políticas diferentes, por intereses políticos diferentes, resulta que todo aquello que se estaba diciendo era verdad. Y hoy en día vemos al fiscal general de la República diciendo que han hecho una investigación profunda y han descubriendo unos hechos de corrupción. Señores, estará descubriendo la pólvora. La investigación probablemente consistió en leer la prensa, porque todo eso estaba denunciado en la prensa nacional desde hace muchísimo tiempo. Casos de corrupción brutales, casos de corrupción que tuvieron que ver con los seguros, situaciones tan dramáticas como el hecho de que estalló la refinería de Amuay en el 2012 y hubo más de 40 muertos y se frenó la investigación y dijeron que había sido sabotaje. Pero detrás de eso lo que había es que no podían decir, que no podían hacer una investigación independiente, como decían las compañías de seguros, para poder pagar los daños que se habían producido, porque resulta que ahí no había habido ningún sabotaje. Lo que había era que no se habían hecho las labores de mantenimiento, no se habían hecho las labores normales de seguridad en una empresa. Bueno, eso ahora está saliendo a relucir, junto con todas las otras barbaridades que ahora se producen. Hoy en día, en medio de esta situación donde se está viniendo a pique la producción petrolera venezolana, donde se ha caído el precio del petróleo venezolano, donde las condiciones del mercado parecen ser absolutamente desfavorables para Venezuela, en ese momento tan dramático, lo que está apareciendo es está apareciendo una propuesta que viene como anillo al dedo. Está apareciendo lo que ha debido aparecer desde hace mucho tiempo en Venezuela, y lo que en este momento estos dos señores con un profundo pensamiento económico, técnico y político le están proponiendo al país. Ellos dicen que es indispensable retomar una política donde se aumenten las inversiones. ¿Y por qué es indispensable esto? Señores, porque PDVSA, junto con la caída de la producción petrolera, fue destruida. En este momento en Venezuela estamos entrando en una situación dramática. Estamos entrando en un proceso de hiperinflación terrible que va a generar un enorme sufrimiento en la población venezolana. Y lo curioso de todo esto es que quizás el mayor responsable de esta hiperinflación que está empezando en Venezuela es PDVSA. PDVSA pasó de ser la empresa que más riqueza le aportaba al país a ser la empresa que más pobreza le aporta al país. Esto es importante analizarlo. ¿Por qué está ocurriendo esto? Está ocurriendo esto porque el déficit en el flujo de caja de PDVSA es gigantesco, es inmanejable, es monumental. Y para que PDVSA pueda mantener sus puertas abiertas, resulta que el Banco Central de Venezuela tiene que financiar por vía inorgánica el déficit de flujo de caja de PDVSA, y está creando dinero que no tiene respaldo, y ese dinero se va incorporando a la masa monetaria del país, y ese dinero incorporado está circulando en el país demandando bienes, en momentos en el país lo que hay es una escasez dramática de todos los bienes. ¿Y qué pasa si hay mucho dinero demandando bienes pero hay pocos bienes que después comprar? Pues que los precios suben. Y esa es la razón de la inflación que tenemos en Venezuela. Y al final del día, ese dinero que no encuentra qué comprar en el país se desvía hacia la compra de dólares en el mercado paralelo.
Y es lo que está provocando ese aumento brutal de los dólares en el mercado paralelo. Dinero sin respaldo que está demandando dólares, porque dólares es lo único que se puede comprar en ese mercado paralelo, aunque su precio se dispare. Y esos dólares que se disparan en el mercado paralelo están retroalimentando la inflación. Porque los importadores, quienes tienen que importar insumos para que funcione la industria nacional, quienes tienen que importar cualquier bien que requiere la economía venezolana, no están recibiendo dólares a 10 bolívares, ni a los bolívares que sea, ni a 3.000 bolívares a través del control de cambio. Tienen que comprarlo a, no sé, por encima de 100.000 bolívares que está, y por supuesto el costo es tan alto que tienen que trasladarlo a los precios de los productos, y eso retroalimenta la inflación. Y por eso hemos caído en esta inflación. Allá está Jesús Cacique. Jesús Cacique es quien me ha venido proporcionando algunas de estas cifras. Miren, el mes pasado, en noviembre, la inflación en Venezuela subió casi en un 57%. La inflación acumulada en lo que va del año está en 1.300% aproximadamente. Y si en el mes de diciembre esa inflación llega al 60%, como cabe esperar, porque en diciembre siempre es un repunto de la inflación, bueno, vamos a cerrar el año con cerca de 2.200, 2.300% de inflación en el año 2017. En otras palabras, lo que el Fondo Monetario Internacional preveía que iba a ocurrir en el 2018, va a ocurrir en el 2017. Me lo explicaba Jesús Cacique, que es un gran economista y que maneja muy bien las cifras. Él me decía, para saber cuál es la inflación acumulada en este momento en Venezuela, en este momento es ¿cuánto, Jesús? 1.300%. Si lo multiplicas por 1,60, suponiendo que la inflación vaya a ser del 60%, porque tal como él lo definía, la inflación crece en términos geométricos, no en términos aritméticos, vamos a terminar con una inflación de 2.300%. Señores, ¿qué va a hacer la población venezolana? ¿Qué va a hacer la gente que no tiene acceso a dólares? ¿Qué van a hacer los pobres de Venezuela cuando van a comprar alimentos y no los consiguen? Y además se van a enfrentar con que se van a quedar sin empleo, porque muchas empresas están cerrando sus puertas y muchas empresas no pueden aguantar que les controlen los precios y no los pueden trasladar a los productos, pero tampoco la gente tiene con qué comprarlos. El resultado es que va a venir una mortandad de empresas, un enorme crecimiento del desempleo. El momento de sufrimiento de la gente va a ser dramático. Y por triste que sea decirlo, es justamente el momento en que un par de venezolanos le están ofreciendo una respuesta racional al país. Están en este momento diciendo cómo resolver el problema que nos está destruyendo. Y este problema que nos está destruyendo pasa por invertir en petróleo. Ellos plantean aquí que la Venezuela petrolera la podemos dividir en tres partes, es decir, una Venezuela petrolera de crudos extrapesados, una Venezuela petrolera de crudos convencionales y una Venezuela gasífera. El gobierno, o sea, las inversiones se han centrado en los crudos extrapesados. Y es importante que haya crudos extrapesados porque esa es la mayor acumulación de petróleo in situ que hay en el mundo. Pero también es importante invertir en los crudos convencionales. Y tal como ellos lo dicen aquí, es muy importante la inversión en crudos venezolanos porque esa tiene que ser la inversión que debe quedar en manos de los venezolanos. Esos campos maduros, esos pozos maduros, hay cerca de 20.000 pozos petroleros cerrados en Venezuela en este momento y que con una inversión relativamente razonable pueden ponerse a producir. Aquí se pueden crear 4.000 nuevas empresas, cada una de las cuales pueda tener un número limitado de trabajadores y un número limitado de inversiones que puede desarrollarse al alcance de los venezolanos, pero que en conjunto pueden contribuir a aumentar en más de 2 millones de barriles diarios la producción de Venezuela. Y al mismo tiempo está la faja del Orinoco, la mayor acumulación de petróleo in situ. Y se está quedando todo eso allí. ¿Y por qué se está quedando todo eso allí? Porque hay una política petrolera absurda. Porque hay una política petrolera que dice que el 60% de la propiedad de todos los desarrollos petroleros de Venezuela tienen que estar en manos del Estado. Señores, el problema es que el Estado no puede aportar el 60% de las inversiones que se requiere para hacer esos desarrollos. No los tiene, y si los tuviera, tendría que invertirlos en educación, en salud, en seguridad, en justicia, en alimentos, pero no en petróleo, porque el desarrollo de ese petróleo tiene que venir por vía de inversión privada, donde abundará. Es más importante el efecto multiplicador que puedan generar esas inversiones en petróleo
que el Estado tenga el 60% de esas inversiones. Eso hay que cambiarlo. Hay que cambiar el control de cambios. Resulta que en este momento las empresas que vinieron con la apertura petrolera y que después se transformaron en empresas mixtas con la actual ley de hidrocarburos, primero, no se atreven a invertir porque no hay seguridad jurídica. Pero segundo, si el petróleo que producen se lo tienen que, al venderlo en dólares, le tienen que entregar esos dólares, 10 bolívares por dólar al gobierno venezolano, deja de ser atractivo invertir en petróleo y no están invirtiendo en petróleo. Y por eso la producción petrolera se está viniendo a pique aceleradamente en Venezuela.